8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Javier Bustos, catedrático y experto tributario, el ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, y el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario y experto en temas económicos. Les invitamos para abordar este proyecto urgente en materia económica que presentara el Ejecutivo. La Asamblea corre contra el tiempo, tiene 30 días, y hay algunos temas que sería bueno desglosar dentro de este proyecto que, por cierto, no le va a generar de inmediato recursos en medio de una angustia para contar con respaldos en la caja fiscal. Aquí hay algunos temas que benefician a grandes contribuyentes: enajenación de inmuebles, rendimientos financieros, cambios en residencia fiscal, deducciones para incremento de nuevas plazas de trabajo, el tema del RIMPE y el negocio popular, la sanción por ocultamiento patrimonial, y podemos citar algunos de los temas que consta en este proyecto urgente. ¿Cómo resumiría este contenido, doctor Javier Bustos? Muy buen día. Gracias, Miguel, y buenos días también a los contertulios y a quienes nos escuchan. Yo empezaría diciendo que esta ley un poco rompe las expectativas que normalmente han tenido todas las leyes tributarias, ¿no? Un poco desde el sector empresarial, yo creo que siempre se ha demandado dos cosas que eran importantes. Primero, estamos en una etapa recesiva, o por lo menos ya sabemos a cuánto asciende la deuda del Estado con sus proveedores, y eso ocasiona también que exista un decrecimiento en el consumo y de las ventas, obviamente, y del sector empresarial como tal. Entonces, tratar en esta situación económica, limitarla con más impuestos, por lo menos en esta ley, yo creo que lo que es importante ver es lo que no trae la ley. La ley no trae un incremento de puntos en tarifa de IVA, no trae un incremento de tarifas de renta para personas naturales que tuvimos en una reciente ley del gobierno de Lasso. Podía el gobierno, inclusive, con una decisión de la Corte Constitucional reciente, volver a la tarifa inicial del 5% de ISD, y ese tema no lo encontramos. Entonces, desde ese punto es bueno, dada la situación económica del país, por un lado. Y por otro lado también, que las reformas de alguna forma tradicionales han venido siempre dadas a que paguen más aquellos que siempre han venido pagando. Entonces, a los sectores formales de la economía, sin hacer mayores esfuerzos, por lo menos legislativos o de control, para sectores informales. Entonces, desde ese punto de vista, hay temas muy puntuales y muy específicos que buscan darle flujo de caja, y otros, efectivamente, Miguel, como empezó señalando, que no se los ve a corto plazo, pero que de llegar a funcionar, y esperamos que así sea, si se aprueba la ley y el gobierno lo logra instrumentar, dar salida a alternativas como zonas francas, que han funcionado muy bien en otros países, y al tema también que estuvo en una ley, pero que no logró despegar, que es el tema de las alianzas público-privadas, que yo creo que es los puntos medulares de esta ley, aparte de otros que se ajustan a otros temas menores, ¿no? En ese sentido, ¿cuál debiera ser la expectativa para el tratamiento, doctor Bustos, en la Asamblea Nacional de un proyecto urgente, el primero que envía el nuevo Ejecutivo? Ya el Ejecutivo, y porque así lo manda la Constitución, traza la línea que él propone para su periodo de gobierno, pero eso no le libera, yo creo, a la Asamblea, y lo que se espera de la Asamblea también es un aspecto propositivo de topar algunos temas que quizás no se toparon en esta ley. Es de conocimiento público, y así lo ha dicho también el Servicio de Rentas Internas, que sus labores de recaudación y auditoría, normalmente, que le toman un año, tienen represados en los tribunales de justicia más de 2.300 millones de dólares. Sin embargo, nada para destrabar esos procesos, para destrabar el sistema de justicia tributario, un sistema de justicia tributario que es de injusticia tributaria, porque un proceso que entre los tribunales de lo contencioso tributario y en la Corte Nacional de Justicia
se demoren 4, 5, 6, 7 años y durante todo ese tiempo la deuda tributaria va generando intereses, es un sistema de injusticia tributaria. Entonces, lo que esperaríamos también de la Asamblea es proponer mecanismos, alternativas también para ir por esa recaudación y por esos valores que ya están determinados y que quizás, no en todos los casos, pero sí en varios, y probablemente muchos, existe también un abuso en el uso de los derechos y garantías de la Constitución para impugnar deudas con el único propósito de ganar tiempo y luego esperar liquidar empresas para no pagarlas. Entonces, esos son temas que bien podría colaborar y proponer una reforma a nivel de la Asamblea. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo califica usted el contenido de este proyecto de ley urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo a la Asamblea? Buen día. Gracias, buen día, saludos cordiales a los contertulios y al público. Yo creo que el elemento de fondo es el zonas francas y APPs, eso creo que es el elemento de fondo. Busca el gobierno un aletazo, una ayuda urgente en el tema de recursos para poder pagar los atrasos enormes que recibe, y estos son el tema de la revisión tributaria calculado por el Ministerio de Finanzas, que podría darle algo así como unos 960 millones de dólares. Hay un tema que no está cuantificado, que creo que es valioso, que es el aumento en la retención del 2 al 3% para los grandes contribuyentes y que ya no se la retenga un tercero, sino que se las autorretienen y ellos son los que están directamente entregándole al fisco mes por mes. ¿Por qué creo que es importante? Porque le aumenta el flujo de caja al fisco y también podría desalentar que alguna persona diga, mira, registremos este gasto este año porque tengo un espacio tributario interesante y vamos ganando alguna programación fiscal. Yo creo que si uno ya le han retenido el 3%, podría estar liberado de estar pensando en qué gasto puedo ir incorporando en mi contabilidad, y más bien enfocarse en lo que es producción y el crecimiento en sus ingresos y ventas, ¿no? Luego, hay esas ventajas que quiere darle para que puedan contratar a jóvenes, que es interesante para que le des la oportunidad a contratar a jóvenes y de pronto se te queda 1, 2, 5, 10 que despuntan y se pueden quedar en la empresa y al menos les has dado la oportunidad a que alguien escriba en un currículum que ya tiene y va ganando algo de experiencia. Luego hay otras cosas menores, como el tema del IVA a la construcción, que hubiera sido interesante que sea abierto a todo el público. Sin embargo, el impacto que eso tiene hoy día cuantificado por finanzas para proyectos inmobiliarios es como unos 60 millones de dólares más. Y entonces lo que te dicen es, anda, compra al 12%, haz el proyecto inmobiliario y preséntame el justificativo y yo te reembolso después de 90 días. Dependiendo del tipo de construcción, el tipo de vivienda o el proyecto que sea, eso puede tener un ahorro, ese IVA del 5%, un ahorro del 3,5% en el precio final. Pero la parte que me queda la duda es, si voy a recibir la plata después de 3 meses, ¿será que puedo trasladarlo hoy día y yo financiarlo al comprador final ese descuento? ¿Y qué tanto incentiva? Y hay cosas ahí entonces que quedan pendientes para futuro, ¿no? Aquí es un tema complicado. Yo no creo que la solución del déficit fiscal, que este año puede ser 5.000 millones, de acuerdo a las cifras oficiales del ministro Vega, que son diferentes a las cifras oficiales de Arosemena, que era 3.500 millones. Entonces, yo no creo que puedas corregir todo el déficit fiscal con impuestos, porque el problema no es impuestos. El problema es la caída en el precio del petróleo, el problema es la caída en la producción del petróleo, el problema está en el enorme peso que tienen los subsidios para el presupuesto del Estado. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en el tema impositivo, está bien, trabajar en el tema del gasto corriente, muy bien, pero también empezar a mirar el tema petrolero, que ahí está el verdadero problema de largo plazo. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri. ¿Cómo ve usted el contenido de este proyecto urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? Buen día, Osvaldo. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a los que me acompañan en el panel y a los radioescuchas. A ver, bueno, yo creo que
Fausto lo resumió bien el contenido en términos específicos. Quizás agregar un poco en relación a qué es lo que veo yo respecto al impacto que podría tener. Partamos de un gran tema, Miguel. Los temas estructurales, perdón por la redundancia de la palabra tema, no se atacan y eso realmente deja a la economía ecuatoriana en una situación que para mí sigue siendo muy parecida a la que hemos vivido los últimos años. Es decir, mientras no hablemos de seguridad social, de leyes laborales, de los subsidios, de una serie de asuntos que para mí es una cosa extraña que cualquiera que entra al gobierno no la analiza y que es la propia estructura del presupuesto general del Estado, es decir, los gastos, la inflexibilidad que tenemos, la eficiencia, la corrupción, nada de eso se topa, Miguel. Entonces, yo me temo que poco hará esta ley como para tratar de alentar o cambiar en alguna manera la situación que estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, le quitas flujo a las empresas. No comparto lo que comenta Fausto. Hay empresarios y empresarios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay meses en los que uno pierde y hay meses en los que uno gana. Eso también hay que incluir en el análisis. Y lo que sucede aquí es que te quita flujo. En resumen, le quita flujo al sector privado para dárselo al gobierno. Y eso a la larga desalienta la inversión, complica la planificación financiera. No es que tú tienes una tasa de retorno exactamente igual todos los meses y que eso puedes adelantarle al fisco. Entonces es un asunto que me parece que tiene dos caras de una moneda. Lo otro, tú no vas a invertir, tú no vas a desarrollar zonas francas. Recién me invitaban a un panel en Honduras hablando de ese mismo tema. Si es que tú tienes un riesgo país de 2.000 puntos y estás compitiendo con Centroamérica, con Perú, con Colombia, es decir, los temas estructurales son los que gatillan los cambios más significativos en una economía. Y lo mismo pasa con el empleo. Es decir, bueno, algo se hará, algo se ayudará, pero en la medida en la que tú estás colapsado con crédito, es decir, no hay crédito, las tasas son tan altas y también por una coyuntura mundial aquello de las tasas. Por otro lado, tienes insisto, un riesgo para descontar tus flujos futuros partiendo de un riesgo país tan alto, no hay inversión. Se lo dije a Prado en su momento, se cumplió al pie de la letra de los 7.000 millones que esperaban, 4.000, 5.000, pues no llegó nada. Entonces, esos son los temas de fondo. Mientras tú, Miguel, no cambies aquello, probablemente lo que va a pasar es que estos esfuerzos van a ser insuficientes, sin decir que estén completamente mal, pero a la larga no creo que tengamos nada significativo en los próximos meses. Si es insuficiente, ¿qué debiera hacerse? Porque hay necesidades que tiene la caja fiscal, ingeniero Landazuri. A ver, hay que dividir en dos. Yo creo que sí es asuntos que son urgentes y otros importantes. Es decir, lo urgente sí es tratar de darle un alivio a la caja fiscal. Me parece, por ejemplo, fundamental renegociar todos los vencimientos que tengamos en el corto plazo. Yo creo que eso es una estrategia irrenunciable del presidente. Por otro lado, claro, a proponer una amnistía otra vez tributaria es una espada de doble filo, pero me parece que es una de las salidas que tiene. Digo espada de doble filo, Miguel, porque lo que logras con tantas amnistías una tras otra es que los empresarios que no trabajan de manera correcta están esperando siempre la amnistía para no pagar impuestos. Entonces, es una arma peligrosa que un país esté de cuando en vez dando amnistías tributarias, coincidiendo con Javier en el sentido de que también hay abusos por lado de la autoridad, pero yo creo que lo de fondo es tratar de salir el próximo año y eso es cierto, pero también me parece que el país debería comenzar por lo menos a hablar de algunos temas que son esenciales como los que yo he comentado, porque por ejemplo los subsidios, si es que vuelves a cometer el mismo error que Moreno o Lazo, tratar de levantarlos por un decreto, probablemente vas a equivocarte de una manera muy parecida, pero hay que empezar a hablar de un proceso de levantamiento, de un proceso de socialización de algunos temas que pueden ser delicados y que realmente, Miguel, yo creo que son una bomba de tiempo. O sea, a la larga, si es que no los tratamos, nos van a estallar en algún punto que yo cada vez le veo más cercano. Y lo otro es que para mí el presupuesto general del Estado ecuatoriano es en sí mismo una trampa de desarrollo. Yo no veo que es viable. Cuando tú
te das cuenta lo que pasó en el 2022 con esa tranquilidad, si cabe el término, que veía el lado fiscal, sin medicina, sin inversión pública, con todo desbaratado alrededor, pues te da cuenta que te baja el precio del petróleo, se acaban los impuestos de emergencia y todo se desbarata. Es decir, no es sostenible, no es una estrategia sostenible tener lo que tenemos ahora. Y es algo de lo que tenemos que hablar, otra vez por la redundancia, nos guste o no nos guste. Vuelvo con el doctor Javier Bustos. Entre los temas, como bien se ha citado esta mañana, la amnistía tributaria. Penosamente, a veces la reincidencia en la amnistía, que debiera ser algo extraordinario, de acuerdo a las circunstancias económicas, a veces se acostumbran a no pagar porque se espera que venga una próxima amnistía tributaria. ¿Cómo esto lograr esclarecer a fin de que no sea una expectativa que no mejora el nivel de cobro a los deudores de los tributos? Sí, Miguel, este tema de la amnistía tributaria tiene un concepto, aparte de ha sido utilizado por todos los gobiernos anteriores, ¿no? Pero hay un concepto de fondo que mina el tema de la cultura tributaria. Porque si la expectativa es de que yo puedo no pagar los 100 o 1000 dólares que deba pagar hoy y puedo volver a pagar esos mismos 100 o 1000 dólares después de 4 o 5 años, naturalmente no lo pagaría, porque yo puedo generar sobre esos recursos un 30, 40, 50% más y generar ganancia o utilidad, ¿no? Entonces, básicamente, claro, lo que genera en estos temas de fortalecer la administración tributaria es que básicamente aquellos contribuyentes que no presentan sus declaraciones a tiempo, que tienen multas, que no pagan o no liquidan sus impuestos adecuadamente y luego, abusando del sistema de justicia, tienen esos juicios en procesos, llegan las amnistías tributarias y pagan esos mismos valores, inclusive sin el costo financiero que ha ocurrido y que deberían ser excepcionales. Exactamente, yo comparto ese tema, Miguel. Ahora, yo creo que el valor de los 900 millones que está propuesto en la amnistía es quizás demasiado exagerado, porque el gobierno que venga después de Noboa, ¿no será que pone también otra amnistía? Va a ser el primer cuestionamiento. Entonces, aquí la Asamblea debería completar esta norma de alguna forma, y que sea una amnistía, pero que tenga unas consecuencias. Aquellos contribuyentes que, teniendo procesos de reclamación o de impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial, que luego de finalizar esos procesos en el tiempo, se hubieran confirmado esas diferencias establecidas por el SRI después de un tiempo y no se hubieran acogido a la amnistía, tendrán que asumir las costas judiciales de todo ese proceso, porque tener un proceso judicial demanda ingentes recursos del Servicio de Rentas Internas con procuradores, del sistema de justicia, de peritos. Entonces hay un costo oculto que se distrae de otros juicios y no se puede atender a todos los procesos. Entonces, yo esperaría que a nivel de la Asamblea esta amnistía tributaria sea modulada para que efectivamente aumente ese riesgo de aquellos que quieran seguir o sabiendo que deben pagar no lo hagan, esperando otra amnistía tributaria, y sepan el riesgo que de perder ese juicio su deuda sería mucho más alta. Podría ser uno de los temas, ¿no? En todo caso, hay un punto, doctor Bustos, en cuanto a las inversiones. Se plantea exoneración por inversión en proyectos de seguridad energética, exoneración del impuesto a la renta, pero esto en la práctica, en medio de la inseguridad jurídica que ha habido y que ha determinado la falta de inversión o extranjera o nacional, de alguna manera es una expectativa que no necesariamente pudiera cumplirse por las condiciones que vive el Ecuador. Esto, después de todas de las leyes que hemos tenido para la inversión, Código de la Producción, Ley de Fomento Productivo, contratos de inversión, básicamente confirma este tema. Una reforma tributaria per se, si no va acompañada de otras herramientas y otros mecanismos de inversión pública, de seguridad jurídica, de seguridad física y seguridad corporativa, seguridad judicial también, obviamente podríamos tener impuesto cero, convertirnos en un paraíso fiscal, y ello no es garantía de que venga
la inversión, ¿no? En todo caso, estamos también, o por lo menos este proyecto de ley, en los términos que está planteado, determina que la mejora en los ingresos tributarios no puede venir por un aumento de tarifas o creación de nuevos impuestos o de estas contribuciones al patrimonio extraordinarias que de un tiempo acá se volvieron ordinarias por diferentes fenómenos. Hemos tenido estas contribuciones al patrimonio. Entonces deben venir acompañadas de otras medidas adicionales, porque el empresario al final del día, que puede mover sus recursos e invertir en Perú, en Colombia, en Argentina o en Uruguay, al final verá los impuestos como el costo tributario que tiene que asumir en un país, pero básicamente va a ver qué riesgo país existe donde va a llevar su inversión. Y el empresario, contrario a lo que se piensa, el empresario internacional sabe y reconoce que tiene que ir y pagar impuestos al lugar donde vaya. Entonces, esto de venga acá y no pague impuestos tampoco es bien visto por los empresarios a nivel internacional, y yo estoy de acuerdo, Miguel, otras medidas adicionales y complementarias y de fortalecimiento de la institucionalidad y de garantía a todos los ciudadanos de los servicios de salud, seguridad y educación marcarán la pauta para que junto con esta ley se den esas inversiones que se esperarían, ¿no?, en este corto tiempo. Economista Fausto Ortiz, este tema de la amnistía tributaria, ¿cuánto contribuye cuando ha habido periodicidad en las diferentes administraciones para hacerlo? Y por otro, la exoneración en el tema de inversiones en proyectos de seguridad energética. Sí, de las últimas tres, empezó en el 2008 la primera, en el 2015 la segunda, en el 2018 la tercera, y estamos hoy día en este de 2024, vendría a ser. Y entonces, cuando uno mira el gráfico de inversión extranjera directa, que el promedio nuestro ha sido 0.7% del PIB, es decir, cerca de 800 millones de dólares a Producto Interno Bruto local actual. Entonces encuentra que el 8, el 15 y el 18 se pegan los brincos, ¿no? Porque plata de afuera viene para poder acogerse a esa amnistía. Y entonces es cierto que tiene su parte negativa, que hay gente que espera, juega mal, algo se ha limitado porque le dicen, si te acoges a la amnistía, no te puedes acoger a la siguiente hasta después de 10 años, tiene alguna restricción ahí para checar. Pero veamos en la parte positiva. Al Estado, al gobierno que está empezando, que le va a aportar 500, 800 millones de dólares, y es plata fresca, no es plata que entra. No es que va a financiarse con la plata de la Seguridad Social, que le puede quitar 800 millones de la Seguridad Social para darle la plata a ellos mismos. Entonces, ahí no hay plata nueva. Aunque sea esta otra plata, podría ser plata nueva que puede venir desde el exterior. Luego, los otros temas, ¿no? La zona franca, el otro asunto de la alianza público-privada, pasa el mensaje importante de que el gobierno quiere reactivación, es decir, quiere reactivación donde el gobierno no tiene recursos para poder hacer la obra que desearía y que tiene que hacerlo en conjunto. Es más, puede ser más caro hacerlo con la alianza público-privada, pero el Estado no tiene mayores opciones. Entonces, ahí hay que chequear el gobierno qué puede hacer, y tiene 4 días desde que presentó ese proyecto de ley. Hay que ver qué más puede ir incorporando, qué más puede ir haciendo en el tema de recaudación. Este año se había supuesto una recaudación de 16.000 millones de dólares y no creo que llegue ni siquiera a 14.700, es decir, estaríamos como más de 1.300 millones por debajo de la meta, más de 1.000 millones por debajo de la meta en petróleo. Entonces es harta plata que el año 2023 no recibe, que le hace que el hueco fiscal sea mayor que los 2.500 que se había presupuestado, y por eso que vamos a llegar quizás a los 4.500 o 5.000. Y esta primera reforma tributaria es una primera prueba del gobierno y su alianza, ¿no? Ojalá que pase, y luego tendrá que sentarse a ver qué es lo que tiene que hacer. No es impuesto la solución, no es solamente la parte de los ingresos permanentes, el problema está en el petróleo. O subes producción, o mejor todavía, subes producción y eliminas esos subsidios, que estamos consumiendo 3.000 millones de galones al año cuando sumas diésel y gasolina extra. Si por un momento pensamos que pudiéramos subir 50 centavos
en cada uno de estos dos combustibles, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tendríamos 1.500 millones de dólares de ingresos que entrarían a la vena al gobierno para poder atender los temas de seguridad, los temas sociales, los temas energéticos. Es decir, hay que trabajar y hay que visualizarlo bien y hay que socializarlo, ¿no? Porque alguien debería poder entender de que no podemos estar financiando el subsidio de combustibles a punta de endeudamiento público. Economista Fausto Ortiz, ¿y cuánto juega este tema que también hemos abordado, el que haya seguridad en los diferentes campos? Porque un inversionista analiza la situación de un país. Si ve que no hay seguridad jurídica, como decía el doctor Bustos, o seguridad judicial, no hay certezas. Cuando hay una asamblea que quiere tumbar, hay un sector de la asamblea que quiere tumbar a la fiscal, hay jueces que no han venido actuando, que han venido dilatando juicios. Este entorno no genera un buen ambiente para la inversión. Sí, pero mire que la inversión grande, digamos, la inversión extranjera va hacia dos sectores hoy día, ¿no? Hacia petróleo y hacia minería. Menos petróleo para el futuro, más minería para el futuro. Y entonces, a la minería, la verdad que poco le interesa si la fiscal se cae o sigue, ¿verdad? A nosotros nos interesa que la fiscal siga, pero la minería, la verdad es un tema que no tiene mayor importancia porque va a ser una inversión en otro campo. A ellos lo que les interesa es, si me das la concesión y he pasado todos los filtros que me has dado la concesión, que no venga mañana un cierre de una carretera y me tumbe la concesión. Y hoy ya solo tenemos dos proyectos operativos y esos están dando cerca de 3.000 millones de dólares en exportación. Ojalá pudieran haber 7 proyectos operativos y pudieran estar dando 10.000 o 15.000 millones de dólares en exportación, generando puestos de trabajo, cuidando hacer bien las cosas que sean con todos los resguardos para la naturaleza, pero también generando bienestar para las comunidades. Entonces, sirve y es importante corregir temas de seguridad jurídica, por supuesto. La seguridad del entorno es mucho más importante y para eso nos faltan recursos para generar empleo y sacar también a la gente de la desesperación de no saber qué hacer para poder llevar el pan a la casa, que es también una fuente de los problemas que tenemos. Ingeniero Osvaldo Landázuri, el tema de la amnistía tributaria, ¿cómo debiera manejarse esto que ha sido recurrente en el Ecuador, en cada administración, en cada gobierno? Luego, la exoneración para inversión en proyectos de seguridad jurídica. A ver, yo he sido de los que ha comentado que el Ecuador le está dando la vuelta al problema de la misma manera desde hace varios años ya, ¿no? Y el resultado es que a la larga no se logra nada distinto y me parece que eso es lo que deberíamos buscar analizar. Entonces, a ver, la amnistía tributaria, pues, como bien dice Fausto, tiene sus pros, sus contras. Para mí, los contras son muy grandes, es decir, no encuentro yo un país serio, un país atractivo que tiene este tipo de comportamientos de cuando en vez, no solo con la amnistía, insisto, es decir, con una serie de temas que le hacen al final un país riesgoso, un país inviable en términos de seguridad, y eso a la larga creo que termina pasando su factura con la inversión, porque si bien Fausto dice no le importa lo de la fiscal al de la minería, sí, pero acordémonos que tenemos aquí juicios de Chevron, de un montón de multinacionales por cambios en las reglas. Entonces, indudablemente todo aquello tiene que ver con una imagen internacional que es muy delicada, muy complicada. Veamos también lo que ha pasado en Panamá en estos días respecto a los temas mineros, y también aprovecho la oportunidad para mencionar que probablemente la sociedad luego de la pandemia es una sociedad bien distinta a la que teníamos antes, es decir, hay que reconsiderar varios de los puntos de desarrollo que la economía moderna estaba considerando como dados, como algo que está cambiando, algo diferente. Entonces, indudablemente tengo mis reparos respecto al tema, pero también es cierto que le da recursos frescos al gobierno, entonces debería manejarse en la línea de que no aplique regularmente a una amnistía tributaria, que si es que los resultados dan que a la larga tuvo que haber pagado antes, lo haga. Es decir, en eso no soy abogado, pero habrán los caminos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la
con la situación a futuro que pudiera tener el país, pues es indudable lo que dice Fausto respecto a los subsidios, ¿no? Es decir, yo he dicho, 1 centavo por una escuela puede ser un eslogan que comience a cambiar la forma de pensar de las personas, canjear subsidios por inversión, ver cómo le haces más viable al país en términos estructurales, porque ahora eso en realidad no sucede, no se da y no se va a dar sin cambios significativos, profundos en varios temas. He dicho también en algunas entrevistas, no se trata de que porque son gastos en salud, en educación, no los revisemos, no veamos que seamos eficientes, no veamos, por ejemplo, proponemos algo respecto a la seguridad social y a nadie se le ocurre ni pensar qué tan eficiente es la nómina que tiene el BIES, el IES, qué tan eficientes somos en la prestación de un servicio de salud en términos de procesos de entrega. Y es probablemente, Miguel, la visión que tenemos los que hemos estudiado la economía desde el punto de vista real, es decir, de los que trabajamos y además nos formamos en finanzas y economía. Entonces, a la larga, eso en la realidad, Miguel, es irrenunciable. Es decir, la eficiencia, la productividad de un país son parte del desarrollo y son las palabras clave para eliminar la pobreza. Entonces, tú no puedes ser eficiente, tú no puedes ser productivo con un Estado que no lo es, con un Estado que es ineficiente, que es improductivo y que al mismo tiempo te quita recursos, te hace que pagues adelantado los impuestos, te cambia las reglas, te asfixia. Entonces, si no resuelves lo uno, muy probablemente lo otro va a seguir exactamente igual. Ese es el punto esencial que yo tengo respecto a esta ley, es decir, poco pasará porque ya lo hemos vivido. Es importante comenzar a conversar, entendiendo que Daniel tiene un periodo que es muy corto y es electoral, y eso es cierto, difícil hablar de estos temas, pero me parece que no es tampoco demasiado loco pensar en tener una agenda país, es decir, en comenzar a conversar con los diferentes actores y pensar en cómo diagramo un plan de desarrollo que pudiera ser algo que nos marque una ruta hacia el futuro. El tema de la seguridad jurídica, ingeniero Landazuri, ¿cuánto juega el entorno a fin de lograr mayor inversión extranjera y nacional, siempre viendo el ambiente que vive el Ecuador? Con un riesgo país de 2.000 puntos resulta muy difícil atraer inversión en ese sentido. Sí, y eso me parece, perdón Miguel que me olvidé de responderle, es esencial, ¿no? Y en muchos casos de los estudios que yo he visto y los he seguido de organismos internacionales, más hace la seguridad que los propios impuestos. Es decir, las empresas no es que están buscando no pagar impuestos como un gran tema, como el tema central. Por supuesto, es una arista, que no vayas a un infierno fiscal, ¿no? Donde están grabándote impuestos todo el tiempo. Pero lo cierto es que los cambios normativos son brutales y lo otro, Miguel, que tú tienes aquí, es una serie de cosas que desde la economía se ve, economía real, perdón, se ve muy claramente. Por ejemplo, tenemos procesos repetidos en un montón de instituciones, permisos ambientales, permisos laborales, permisos de seguridad, que te controla el ministerio, que te controla el municipio, que te controlan los bomberos. Entonces, no solo es un tema de inseguridad jurídica, es un Estado ahora que quedó coaptado tanta actividad que no ha podido salirse de ahí. Entonces, muchos de los funcionarios, desde mi óptica, que entre paréntesis, cuando yo voy a un ministerio, y eso lo digo muy abiertamente, encuentro que la mitad de los funcionarios están viendo su celular en gran medida del tiempo cuando yo transito por ahí. Hay otros que sí están en sus computadoras, otros en reuniones, pero desde mi óptica, Miguel, el tema de la inseguridad jurídica se relaciona con esto que yo comento de un Estado que coapta cada vez más espacios, o que coaptó, más bien dicho, cada vez más espacios, y que busca justificar su propia existencia. Y en términos de inversión, lo que termina pasando es que a la larga termina minando la seguridad jurídica a través de hacer que tu riesgo sea más alto, porque a la larga el indicador que tenemos aquí del riesgo país, ese es el que manda, Miguel. Es decir, nos guste o no, a Correa no le gustaba el riesgo país, decía que eso es un invento del imperio, lo que sea, pero es lo que hay. Y por lo tanto, cuando tú evalúas proyectos, cuando tú descuentas tasas, lo que haces es ir
al riesgo país, a las bolsas internacionales, coges esos valores, los tropicalizas en el Ecuador y dices, no te da ningún proyecto. Tendrías que sembrar productos ilícitos para tener retornos del 30% a que te justifique. Entonces, ahí se entiende por qué no tienes inversión, además por riesgo, por la inseguridad jurídica que yo comento. Doctor Javier Bustos, ¿qué debiera ocurrir con este proyecto de ley urgente en materia económica que toca parte del tema tributario? Ya está el proyecto presentado a nivel de la Asamblea. Si como eran los ofrecimientos que han dado desde la presidencia de la Asamblea Nacional, del asambleísta Coronfle y los jefes de las comisiones, una vez que se reúna el CAL, debería ya designar la comisión especializada, probablemente la económica o la de desarrollo económico, pero bueno, tenemos la temporalidad de que al ser una ley urgente hay 30 días, ¿no? Y no nos olvidemos que tuvimos una ley urgente económica que tenía más de 200, 300 artículos y que luego la subdividieron en varias leyes. Esta es una ley muy sensata también desde el presidente Mandala con urgencia económica por los asuntos puntuales que tratan y que pueden ser bien discutidos y que no tengan lo que es lamentable y no ayuda a esa seguridad jurídica de la que estábamos conversando, es por ejemplo tener proyectos que son una vergüenza que pasen por Ministerio de la Ley, ¿no? Es decir, tenemos una asamblea llena de asambleístas, llena de asesores y que dejen pasar los temas por el Ministerio de la Ley. Entonces, de aquí es el compromiso político de recibir un respaldo a la posesión del nuevo presidente para luego ya ir trabajando en otro tipo de leyes que componen este gran rompecabezas del sistema jurídico y que lleguen a dar y a satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Y si todos tenemos ese norte, bien podríamos seguir avanzando y que este periodo del presidente Noboa no solo sea de transición, sino que se marquen hitos importantes para quien venga después de él. ¿Y cómo contribuir, decía el ingeniero Osvaldo Landazuri, doctor Bustos, a hacer una agenda de país? Sabemos que estamos contra el tiempo, una administración de año y medio, pero hay que tener una base para proyectar, al menos sentar las bases para la recuperación económica. La agenda de país, de esta que siempre hablamos cuando viene un presidente, luego se queda coartada por todos los intereses particulares, políticos y expectativas de reelección o para defender. Si yo vengo del sector de la farmacia, entonces todo está bien siempre que no se tope a la farmacia. Si yo vengo, todo está bien que se tope al resto y menos a mí. Mientras desmontemos esos pensamientos que deben venir desde la escuela, ¿no? Desde la educación, de que hay cosas en las que todos nos podamos sentar en una mesa y vernos como iguales. Y no es que yo represento a los abogados, entonces por favor ningún impuesto más a los abogados, al resto sí, porque son evasores, no pagan, son millonarios. Entonces, cuando nos quitemos esa máscara del revanchismo, de no topar mi zona de confort y que todos pongamos el hombro, pero esto no es algo de este ni del próximo año, sino como yo decía, desde las escuelas, yo creo que probablemente con estas nuevas generaciones que me parece que son muy ingeniosas, que tienen otras expectativas que nosotros, ojalá Dios quiera, tengamos un país diferente. Economista Fausto Ortiz, este tema fundamental, ¿cómo establecer un plan económico que, dada la urgencia del caso, permita afrontar los temas de coyuntura, pero también los temas, por lo menos sentar las bases para reconstruir la economía ecuatoriana? Sí, pero es complicado, ¿no? El presupuesto del Estado tiene 26.000 millones de gasto, digamos que son 18.000 millones de gasto corriente y 8.000 millones de gasto capital, ¿no? Yo creo que la proporción es un poquito más a favor del gasto corriente. Entonces, es muy poco lo que puede hacer el gobierno en decir vamos a hacer este plan, digamos, porque obra pública no tiene plata en la actualidad. Y entonces lo que tiene que reflejarlo es el presupuesto del Estado que lo va a presentar en los siguientes 90 días.
y lo que tiene que entender el gobierno es que no tiene motor, no es más el motor del crecimiento económico, no es más el motor de actividad económica y tiene que sentarse con el sector empresarial a buscar la manera en cómo este sector empresarial dinamiza la economía. Es decir, cómo sin tener que darle mayores ventajas tributarias, porque ya no tiene mucho espacio el gobierno para dar ventajas tributarias, cómo lograr que este sector económico dinamice y que venda más, que contrate más gente, que pueda generar mayores exportaciones, el gobierno puede ayudar con el tema de los acuerdos comerciales, pero no es una situación tan sencilla de que el gobierno diga, yo soy el que hago aquí toda la diferencia porque ahora voy a hacer 5.000 millones de obras públicas o 7.000 millones de obras públicas. Eso no está en las posibilidades del gobierno. Por lo tanto, el plan que el gobierno puede hacer en estos 18 meses, el mejor plan que puede hacer, para mí es dejar la idea política de lanzarse a la reelección para un periodo posterior, hacer bien su trabajo en 18 meses, leer las señales, algo está pasando, ¿verdad? Que no termina de acomodar la lectura de los inversionistas internacionales reflejada en los bonos del Estado, que es el riesgo país, que sigue subiendo. Algo debe estar haciendo el gobierno diferente a lo que los mercados quieren. No hay que hacer todo para el mercado, por supuesto, hay que hacer todo para la población, pero hay que ir vinculándolo, ¿no? Porque al gobierno, el riesgo país, lo único que hace es cerrarle una ventana importante que es la de los bonos de deuda externa, pero el resto de la economía le afecta, porque como bien decía Osvaldo, encarece la posibilidad del financiamiento, limita y disminuye el valor de la empresa si tú quieres venderla o abrir capital, y hay que trabajarlo en conjunto. El gobierno tiene que hacer un plan y que para que sea creíble no sirve decir yo voy a estar acá 4 meses y me voy a campaña, 6 meses me voy a campaña y les cuento que la que se queda viene de Israel. Es decir, hay cosas ahí que puede el gobierno ir pensando en hacer mejor. Economista Ortiz, de cualquier manera, frente a los grandes desafíos que tiene, habrá que ver también, dadas las necesidades, financiamiento en el exterior en condiciones complejas. ¿Cuál sería la apertura de los multilaterales cuando en su gira, antes de asumir el poder, no generó buena expectativa positiva el presidente Daniel Noboa? Sí, la gira sirvió, es un proceso de aprendizaje, tiene que el gobierno ir viendo bien las relaciones con los multilaterales, viendo bien las relaciones con los mercados. Los mercados no van a darnos plata en estos 18 meses, claramente. Tienen que ir a buscar plata a los multilaterales que sí van a dar financiamiento, porque de hecho en los peores momentos han recibido solicitudes y el gobierno las ha presentado y los multilaterales han respaldado. Tendrá que conversar con el Fondo Monetario para ver de qué manera, sin llegar a un programa nuevo, puede encontrar alguna alternativa para ir pagando esos vencimientos que empezarán a ocurrir con mayor fuerza a partir de los siguientes 2 años. Y entonces hay que trabajarlo. O sea, el gobierno sabe que se marcó en un tema complicado, sabía cómo estaba esto antes de lanzarse, antes de ganar la primera o segunda vuelta. Entonces tiene que trabajarlo, tiene que juntarse con sus mejores hombres y mujeres en trabajar. El ministro Vega, yo creo que tiene mucho potencial para hacer las cosas bien, sobre todo el diálogo con el sector empresarial, que para mí es básico. Y entonces habrá que trabajar en conjunto y ojalá empecemos a escuchar más al ministro Vega y menos a nosotros los analistas. Sí, efectivamente hay un desafío. Ojalá atiendan entrevistas porque es fundamental que el país conozca certezas del nuevo gobierno. Ingeniero Landázuri, la expectativa frente a financiamiento, imagen en el exterior, cuando las primeras declaraciones antes de asumir el poder no fueron tan exitosas, al punto que se llegó a hablar de una palabra que asusta y subió el riesgo país, de una posibilidad de default. Uh-huh. A ver, fue un error cómo se llevó ese viaje. Yo creo que en términos de forma y de fondo, ¿no? Es decir, uno no puede ir a decir, denme plata porque me quiero reelegir y si no caigo en default, eso a un norteamericano, yo que trabajo con ellos en algunas aristas de negocios, pues simplemente le hace un cortocircuito enorme. Eso no está en
en la forma de comportarse de esa sociedad, peor todavía de un presidente, de un jefe de Estado. Segundo, creo que el otro tema también es el equipo que le acompañó y no sé cómo esté ahora armado, quizás Fausto lo sepa mejor, cómo está el equipo económico detrás, ¿no? Es decir, si es que alguien va con personas que nunca han tratado con multilaterales, que no tienen tanta experiencia, pues es el otro aprendizaje muy importante, ¿no? Yo creo que el Ecuador tiene figuras valiosas que sin necesidad de que sean ministros o jefes de Estado, pudieran aprovechar y dar un contingente respecto a cómo llevar este tipo de conversaciones. Entonces, a la larga, el viaje del presidente Noboa nos costó a los empresarios muchos puntos de riesgo. ¿Cómo nos cuesta esto? Pues como yo les comento, es decir, tasas de interés elevadas, puertas cerradas de financiamiento, incluso varios proyectos de inversión que no acaban de arrancar porque simplemente la incertidumbre es demasiado grande. Entonces, a la larga, yo creo que el camino que le queda, insisto yo, es tratar de renegociar estilo Argentina en su momento con el Fondo Monetario y con los multilaterales para que no se ahogue tanto, sobre todo el año que viene en pagos, que me parece que son alrededor de 4.500, 5.000 millones de dólares que hay que pagar, porque realmente lo que yo pienso es que el Fondo Monetario, los multilaterales y los otros actores le van a decir, bueno, pero ¿cuál es el plan? Porque el otro error del presidente fue decir voy a presentar una reforma tributaria en donde bajo impuestos. Acuérdense que ese fue el otro tema que les llevó adelante. Entonces, claro, fue un cortocircuito brutal, no solo con los multilaterales, sino además con JP Morgan y con Barclays, que son los inversionistas privados, diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Porque acuérdense que también fue un tema de un crédito puente de 9 meses. La primera pregunta es, bueno, ¿y en 9 meses qué va a cambiar como para que usted pueda pagarme el crédito puente, además de lo que ya me debe? Entonces, creo que sí fue una aventura muy riesgosa que resultó mal aquel viaje y debemos sacar lecciones importantes antes de hacer una cosa de esas. Y segundo, Miguel, pues el camino que le queda para conseguir recursos, entiendo de buena fuente que están hablando con algunos países en Medio Oriente para tratar de conseguir algo de recursos frescos. También creo yo que, tal como lo menciona Fausto, no encuentro yo otro camino que renegociar todo lo que tenga que renegociar. Lo he dicho ya en varias ocasiones, nada es imposible. Y probablemente ahí sí vender puertas adentro al menos, sin hacerlo tan público, que me parece que fue otro error, un plan que sea un poco más creíble, más viable, más sensato para los inversionistas extranjeros, que les dé tranquilidad respecto al periodo 2025-2029, porque de lo contrario, con este tipo de comportamientos y de visión, probablemente va a ser muy complicado que desde afuera crean en que el Ecuador va a lograr un cambio que le haga viable otra vez como país primero y luego como sus obligacionistas lo esperan. Entonces, yo haría eso, renegociar, tratar de borrar la idea de lo del principio y presentar ya como un equipo más fuerte un plan de gobierno que vaya desde el 2025-26 y que permita algo más de estabilidad y de tranquilidad en los mercados, que son los que terminan al final dando una opinión que verifica lo que estamos comentando ahora los analistas. Volviendo al tema de la reforma tributaria, la reforma urgente en materia económica que remitiera a la Asamblea, que está ya en proceso de trámite, doctor Javier Bustos, ¿qué debiera ocurrir? ¿Una aprobación en las condiciones que ha sido planteado, hacer enmiendas, reformar? ¿Qué debiera ocurrir? Porque el primer proyecto que envía el Ejecutivo genera una expectativa. ¿Qué debiera pasar con eso? Lo que debiera pasar, Miguel, y dada la temporalidad del gobierno y de la Asamblea, con algunos ajustes que, por supuesto, para eso está la Asamblea, tampoco para recibir un proyecto y enviarlo, porque todo proyecto, empezábamos esta conversación, decíamos que es mejorable, debería, con seguridad se dará, ¿no? Tener un adecuado equipo que recepte todas las dudas y todas las inquietudes que vengan a complementar temas puntuales respecto a esta reforma, sabiendo que esta debe ser la pauta de otras reformas posteriores. Por lo pronto, de lo que se ha oído
de algunos jefes de bancado, de algunos asambleístas, han determinado que este proyecto a nivel de la Asamblea es para ellos perfectamente viable porque no implica un incremento de tarifas, que eso siempre genera resistencia cuando estos temas de subir impuestos se refiere, llega a un organismo político como es la Asamblea Nacional. Entonces, creo que también ese es no solo hay que pensar en la parte técnica, en la parte económica en un proyecto, porque a quien se presenta esto es una asamblea de consideraciones netamente políticas, a veces hasta suicidas, diría yo, porque por responder a una ideología es cerrado a cualquier tema racional, y lo hemos visto a nivel de las otras asambleas. Entonces, también la asamblea tiene aquí la oportunidad de reivindicarse, de tomar como suyo este proyecto y como un mérito propio de ellos, aprobándolo bajo los intereses de que no se topan a la ciudadanía de clase media y de clase pobre. Con ese discurso bien pueden defenderlo, y ir capitalizando ya otro tipo de proyectos coyunturales importantes que forman parte de esa agenda de los acuerdos para la designación de autoridades, y luego ir discutiendo otro tipo de proyectos. Economista Fausto Ortiz, ¿qué debiera pasar finalmente con este proyecto urgente en materia económica? Es la primera prueba de fuego que envía el Ejecutivo y que debiera tener respuesta, ojalá en los 30 días, para que no entre por el Ministerio de la Ley con las malas experiencias como fue la reforma tributaria del 2021. Sí, ojalá que logre la aprobación, sobre todo por el tema de zona franca, el tema de alianza público-privada. Ojalá no le incorporen cosas que el gobierno parecía que estaba analizando, como aquel impuesto al patrimonio de los bancos. Ojalá que no pase alguna figura de ese estilo, que le vaya incorporando algo para que el Ejecutivo evalúe, porque si mañana lo que queremos para que el país crezca es que haya también más crédito, y limitarle la posibilidad de que crezca el crédito a través de impactarlo a la banca, entonces estamos pasando en un mal mensaje. Nos interesa que haya más utilidades, que esas utilidades se capitalicen y que eso permita incrementar el crédito para los años posteriores. Por lo tanto, ojalá que puedan ir trabajando en conjunto, ojalá que la gente entienda el momento actual, que el país necesita crecer mucho más, y ojalá que la reactivación pueda también traer algo de mejores ingresos y el empleo, ¿no? Que son las cosas que han estado al menos ahí en este primer proyecto de ley, al cuarto día de arranque. Pasan esos mensajes que son bastante claros. Seguramente vendrán más reformas tributarias. Yo calculo que vendrán 2 más por lo menos en el gobierno en sus 18 meses, y tendremos que ir viendo cómo nos vamos acomodando a esta realidad de un gobierno que empieza, de un gobierno que tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿qué debiera ocurrir finalmente con este proyecto urgente en materia económica? El primer envío del Ejecutivo, por tanto, veamos la respuesta que le da la Asamblea Nacional. Primero debe ocurrir algo distinto a lo que ocurrió con Lazo, ¿no? Que cuidado vayan a los asambleístas a pensar en que esto sea parte de una negociación ahí política y que termine pasando por el Ministerio de la Ley, sería lo peor. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que se debata, que nos inviten a la asamblea, que conversemos y que salga algo. Eso yo creo que es un mensaje fundamental para que también el mundo vea que el país está madurando en términos políticos y puede aceptar cosas que puedan venir de otros lados. Es lo esencial. Lo segundo es pensar en que en este proceso de debate se vaya pudiendo madurar algunos temas que quedan pendientes, como los que yo comenté, y que pudieran ser parte de una agenda posterior. Pero en términos generales, lo que yo esperaría es que la Asamblea debata, apruebe el proyecto y que la sociedad, al menos, insisto, no creo que va a pasar mayor cosa desde el punto de vista económico con esto, pero al menos sí te va a dar más tranquilidad de que están trabajando, de que están logrando coordinar acciones, y eso sí tranquiliza los ánimos de inversionistas, de trabajadores, de la gente, al menos en cierta medida desde el punto de vista de sanidad mental, si cabe la palabra, de tranquilidad. Y entonces, pues lo que yo esperaría es esto, que se apruebe, que se debata, y bueno, en el orden que se debata, que se apruebe, y que el país pueda tener cada vez más claridad respecto a lo que viene en los siguientes meses. La revista de Opinión Democracia agradece la participación del
economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, el doctor Javier Bustos, catedrático y experto tributario, y el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario y experto en temas económicos, para analizar este desafío, el primer proyecto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, muy buen día por su valioso aporte. Gracias, Miguel, por la invitación. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Felices fiestas. Celebre sus momentos especiales con sus seres queridos y amigos.